Muchas gracias por estar aquí, bienvenidos por participar en este foro promovido por Caja Canarias. Hoy nos reúne un propósito que creo que es importantísimo y profundamente necesario para todos nosotros, que es cómo construir puentes de empatía. Estamos viviendo unos tiempos en los que los discursos de odio, el racismo, la polarización y, sobre todo, la mentira están contaminando el debate público y ocupando demasiado espacio, ¿no? Frente a eso, planteamos esta conversación como un lugar de escucha y de intercambio. No venimos a dar lecciones, no queremos adoctrinar, pero sí dialogar, pensar juntos cómo combatir el momento en el que estamos viviendo. No buscamos respuestas cerradas, quizá nos vamos a ir de aquí con muchas preguntas. Y luego, bueno, sobre todo yo tengo un guión que o sea, el éxito de este momento, de este encuentro será si consigo no seguirlo, ¿no? Están todos súper adoctrinados a dejar fluir la conversación, tocaremos temas delicados y bueno, esperamos que sea de vuestro interés. Quiero agradecer vuestra presencia, también la del público, porque yo soy sospechosa, yo quiero decir que soy medio canaria ya, siempre me he sentido muy bien recibida en esta tierra. Este público es cálido, para mí realmente es tolerante y es un perfecto anfitrión. Me gusta mucho trabajar aquí y compartir espacio y tiempo con los canarios. Voy a presentaros a los participantes. Contamos con Faisal El Atifi. Es fundador de la Asociación Sociocultural Entre Mares y es traductor de árabe para la Policía Nacional con las personas que llegan a Canarias en pateras y cayucos. Hadija Amin es periodista y activista por los derechos de las mujeres afganas. Lucía González Duque, presidenta de la Fundación Nacional Batuta y es excomisionada de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en Colombia. Lucía Embomío, es escritora y periodista de televisión española. Y, por último, Marwan, cantautor, poeta y embajador de honor de la Agencia de la ONU para la Población Refugiada en Palestina. Así que gracias. Empezamos. Yo quiero intervenir lo menos posible. Os lanzo un primer tema que es que reflexionemos sobre cómo hemos construido y cómo se ha construido, no solo en España, sino en todo el mundo, el discurso sobre el otro, ¿no? La otredad, o como dice Lucía, el hablar del huésped en lugar del vecino, ¿no? Cómo hemos convertido a personas con sueños, con derechos, con proyección, con ambición, en una masa homogénea que nos cuesta mucho menos, que así es mucho más fácil, ¿no?, discriminar, excluir y bueno, estamos empezando a ver que no somos capaces de ver esa individualidad y esa singularidad, ¿no? Los datos ya nos hemos dado cuenta desde el periodismo que ya nos sirven para matar el relato. Yo personalmente, y creo que los periodistas que hay en esta sala se habrán sentido frustrados muchas veces, están ganando las versiones y las visiones simplistas y en muchos casos falsas. Entonces quería, para romper el hielo y con el orden que queráis, plantearos una pregunta común, que es que me hagáis un breve diagnóstico de cómo veis España en este momento. Lucía, por ejemplo, antes comentaba que veía que habíamos retrocedido, ¿no?, a una época que quizá ya no pensábamos que iba a volver a ocurrir, ¿no? Entonces, brevemente, que me digáis cómo veis el momento actual en España, si creéis que aún tenemos armas para combatir los discursos de odio y por qué creéis que hemos llegado hasta aquí. ¿Quién quiere empezar? Tú. Marwan, vamos, por favor. Estoy seguro de que mis compañeros van a poder aportar mucho más en este aspecto, pero bueno, yo creo que no solo en España, yo creo que en todo el mundo corren tiempos un poco oscuros, sobre todo por el auge de la ultraderecha principalmente, yo creo, cosa que también está sucediendo en España y que está trayendo discursos de odio muy fuertes que no solo se quedan en la tribuna política, sino que se extienden a la población y que autorizan a mucha gente
que a lo mejor tenía ese odio interior hacia el diferente, hacia personas de otro color, hacia personas de otras razas, de otras religiones, les han autorizado a exponerlo, a sacarlo por las calles, a empezar a pegar palizas a gays, a empezar a pegar palizas a negros, a empezar a pegar palizas a gente pobre, porque también detrás de esto hay mucho miedo a la pobreza, o mucho odio a la pobreza más que miedo. Y para mí son tiempos verdaderamente oscuros porque se les ha dado pie a ello desde las tribunas. Me parece que lo más grave es que se haya permitido la vuelta a las tribunas, la vuelta del fascismo a las tribunas. Creo que eso es algo que por ley debería haber estado absolutamente limitado. No se debería permitir discursos de odio, discursos fascistas en las tribunas. Y lo peor de todo es que esto ha ido calando en toda la sociedad, incluso en la derecha, que podía ser más moderada, o una derecha que podía ser más civilizada. Esos discursos de odio han calado profundamente, y también partidos que eran, bueno, pues yo qué sé, un partido como el PP, que nunca ha sido un partido manifiestamente violento, como puede ser los discursos de Vox, le están comprando mucho de sus argumentarios. Y esto hace que mucha gente se vaya sumando y se vaya creando un clima de tensión y un clima de odio que para mí es insostenible, sobre todo porque está muy basado en los bulos, está muy basado en información absolutamente falsa, que básicamente consiste en desacreditar al otro que es diferente, tratándole de hacer o tratando de hacer ver a la sociedad que es el responsable de los males que hay en nuestra sociedad. O sea, hay muchísimos males que provocan directamente los políticos, no solucionando los males. Hay males que están provocados por el propio sistema, ¿no? El problema de la vivienda, el problema de la educación, el problema de la sanidad, que el propio sistema está creando una tensión brutal, pero el discurso de estos partidos políticos, muy hábil, no sé cómo ha aprendido tan fácilmente, ha consistido en tratar de llevarlo todo hacia un lugar donde a quien se culpa es al que viene de fuera, que además es el más indefenso. Hay una viñeta que no sé si habéis visto, que es muy curiosa, que sale como uno de los señores del sistema con una tarta entera para él, solo falta una porción. Y hay un español que tiene la otra porción. Y delante hay un inmigrante, ¿no? Una persona negra. Y el que está con toda la tarta le dice al español que tiene una porcioncita y él tiene 16 o 15 porciones y el inmigrante no tiene ninguna. Dice, cuidado que el inmigrante te quiere quitar tu porción. Y eso es muy representativo de lo que a mi modo de ver está sucediendo, y este pequeño resumen que acabo de hacer, que seguro que mis compañeros pues lo van a ampliar y lo van a mejorar muchísimo, pero desde luego corren tiempos muy inquietantes para las minorías, y corren tiempos muy inquietantes para todas aquellas personas que tenemos una empatía, que nos gusta la convivencia, que nos gusta recibir a los otros como nos gustaría que nos recibieran a nosotros, o como fuimos recibidos en su momento cuando nosotros teníamos emergencias, ¿no? en España, en la guerra civil, cuando nos recibieron en países de Latinoamérica, en Francia, etcétera, etcétera. Entonces, son tiempos, para mi gusto, muy oscuros y estamos llegando un poco tarde a combatirlos, yo creo. Y ese es otro tema. Faisal, tú, por ejemplo, lo vives en primera persona porque trabajas en Fuerteventura con la acogida de personas migrantes. ¿Cómo está afectando esos discursos de odio en tu entorno, en tu trabajo, en tu día a día? Mares, principalmente la exclusión la vemos de las administraciones públicas. Cuando va una persona inmigrante, pues se le niega lo que es un derecho básico, por ejemplo, el tema de la educación. Tenemos algún caso de algún menor que a lo mejor la administración no lo quiere empadronar, porque te pide un requisito X, el contrato de alquiler, a lo mejor está alquilando una casa que la está alquilando otro que a lo mejor no es propiedad de él. Si no tienes un empadronamiento no puedes acceder al sistema sanitario, tampoco puedes inscribir al hijo. Entonces nosotros lo que detectamos es que la administración es una de las fronteras en la que manda a las personas migrantes a la exclusión y a esos discursos racistas. E incluso tenemos casos en los que los funcionarios, por ejemplo, del Servicio Canario de Salud, habla de malas maneras a las personas cuando vienen a pedir un requisito que hoy en día tenemos derecho, todas las personas que están viviendo en Canarias tienen derecho al derecho a atención sanitaria universal, y esas personas que son funcionarias desconocen la ley y le hablan de mala manera, gritando que tú acabas de llegar, que no tienes nada, y una persona que está representando a una institución. Eso nosotros lo vemos a diario. Y aparte, pues eso, tú se le estás excluyendo, por ejemplo, de la vivienda, que también es un problema, la educación,
un servicio esencial, que es atención, asesoramiento a las personas, tal. Los estás excluyendo de todo. Aparte, que hay empresarios que usan por decir, esas personas que se están viviendo en situación administrativa regular para beneficiarse y lucrarse. A lo mejor nos llegan casos en los que a lo mejor habrán trabajado 2 años de manera irregular, porque es el único medio, no puede regularse su situación y no le quiere pagar los 2 meses que haya trabajado. Entonces nos vemos abocados en que ahí no podemos hacer nada. La inspección de trabajo, vamos a poner una denuncia y te puede tardar a lo mejor 3, 4, 5, 6 meses. Ya esa persona no puede sobrevivir 6 meses sin cobrar su salario. Entonces, desgraciadamente, nosotros parece ser que esta crisis, mal llamada crisis migratoria, que la llevamos viviendo desde más de 20 años, que todavía no tenemos solución. O sea, que no hay una solución, que pasado mañana pasa otra desgracia y vamos otra vez otro protocolo, otro aforo, otro tal, y seguimos en las mismas. No sé si los compañeros... Y hay una cuestión que los periodistas que nos dedicamos a esto lo decimos siempre, ¿no? Que parte del relato lo contamina la propia institucionalidad, porque tratamos estos asuntos siempre desde la emergencia, desde la alerta, desde ahí que ir a resolver, desde el problema, ¿no? Yo quería preguntarle, te dejo tiempo para que ya sigas con tus notas, pero quería preguntarle a Jadilla porque ella llegó, cuéntanos las circunstancias en las que llegaste en esta forma de actuar también que hemos visto con este gobierno, ¿no? De hay unos refugiados a los que sí acogemos, a otros no, depende de cómo lleguen, les damos un trato u otro, una vía más rápida o infinita para regularizarse en España. Quería preguntarte cómo ha sido tu experiencia desde que llegaste en 2011. ¿No? ¿Sí? 2021. Ah, perdón, eso sí, 2021. Bueno, ¿cómo ha sido esa entrada? ¿Cómo has visto, cómo te ha tratado España y qué reflexiones con respecto a este discurso del otro puedes hacernos? Muchísimas gracias por esta pregunta y gracias a todos y todas. Muy buenas tardes. La verdad, pues, para mí fue totalmente diferente. Desde que llegué a España, mi acogida, todo fue diferente. Yo estuve 1 año en sistema de acogida recibiendo ayuda del gobierno, pero me esforcé mucho a aprender el idioma. Después de 1 año tuve que dejar recibir ayuda porque yo quería tener independencia, pues tuve que ir a Madrid a vivir. Vivía en Salamanca. Durante el tiempo que estuve en sistema de acogida, que pues sí me trataban muy bien, siguen preguntándome todavía, que llevo 4 años, en 4 años sí que me llaman, me preguntan que cómo estoy, pero a veces sí que hay gente que tienen una mirada muy negativa hacia inmigrantes, incluso si es una musulmana, o los musulmanes. Hay veces que pues, si llevas velo pues no te quieren, te rechazan. Por ejemplo, en Ramadán, que yo respeto mucho, hago Ramadán, pero en Ramadán cuando llevo velo veo que como es gente que te tratan, no te quieren, es como es muy negativo, pero hay gente que sí me han ayudado mucho, me han apoyado mucho en estos 4 años que vivo en España. Yo agradezco a la gente que me han apoyado en estos 4 años, si no pues no podría integrarme en esta sociedad sin saber el idioma, sin saber... Es que no sabía nada sobre España, pero para mí fue una experiencia que yo aprendí muchas cosas aquí en España, de las feministas, de gente que estaban a mi alrededor, a mi lado, que me han ayudado mucho. Por eso a veces que a mí me preguntan sobre mi experiencia de ser refugiada, pues digo que es que mi caso fue como diferente, me han acogido muy bien. Yo agradezco a España, al gobierno español, que me han ayudado y me han acogido muy bien. Lucía, y vienes de Colombia,
un país en el que hay mucho racismo, por lo que me contáis, ¿no? Hay una élite blanca que domina esos espacios de poder. ¿Qué ves en España que te llame la atención? Bueno, muchas gracias. Gracias a Caja Canarias. Estos espacios de diálogo son fundamentales. Es una manera de ir superando las distancias, esta falta de empatía que nos habita. Yo creo que la discriminación es histórica. Creo que ha sido más solapada. Creo que ha estado por debajo todo el tiempo. También creo que hoy tenemos más espacios comunes, nos encontramos más entre diversos y entonces eso es una manera, debería ser la manera de enriquecer la cultura y la sociedad, pero es una manera de ver que hay otros distintos y que no los queremos y hay discursos de odio que están siendo utilizados políticamente de una manera absolutamente perversa, como si no hubiéramos vivido ya el Holocausto, que fue un discurso de odio, diciéndole a los alemanes que los judíos, los homosexuales, los niños especiales, las niñas especiales, pues eran una carga para la sociedad, que les iban a quitar el espacio de los derechos y de las posibilidades, y estamos viviendo exactamente lo mismo. Es una utilización perversa, es una interpelación que nos hace hoy la humanidad. Realmente nos tenemos que hacer esa interpelación como seres humanos. ¿Qué papel estamos jugando nosotros? ¿Cuál es el lugar que tiene cada uno de nosotros en derrotar y deconstruir esa deshumanización tan vergonzosa? En preguntarnos si ese otro no podía haber sido uno. ¿Por qué no? Decir, yo por qué no soy negra, yo por qué no soy musulmana, yo por qué no soy palestina, podía haberlo sido. El que está señalando se le olvida que pudo haber sido otro porque somos lo que somos por una circunstancia del azar. Y lo que yo creo es que detrás de todo esto hay una crisis ética brutal. Y esas élites de poder logran construir esa narrativa y dominar con esa narrativa porque nos dejamos dominar de esa narrativa, porque no hemos sido capaces de construir una conciencia ética, moral, crítica, suficiente, capaz de levantar la voz en todos los casos de discriminación, en absolutamente todos los casos. Esta semana que estamos en Güemes estábamos hablando con los chicos y yo les decía, mira, desde la escuela hay que crear esa conciencia. A nadie delante de uno puede ser humillado, porque absolutamente nadie es menos importante. Todos tenemos la misma dignidad. Desde el Papa hasta el niño que está en la calle tiene la misma dignidad. Y no solamente, pues ya conocemos los casos del Holocausto nazi, lo que vivimos todos los días en Palestina, en Pakistán, en el mundo entero, en Estados Unidos hoy, que es una tragedia realmente. Estados Unidos ha vivido y ha crecido económicamente por la migración, ha utilizado la mano de obra barata y hoy los convierte en criminales. Uganda fue una guerra, Ruanda, perdón, una guerra fratricida entre hermanos que de la noche a la mañana se tragaron la historia de que eran enemigos. Y nosotros corremos ese riesgo. Lo que me impresiona mucho es que quienes se instalan en las instancias de poder y discriminación, como creen que están eximidos de ser también discriminados y hacer parte de esas violencias. Yo vengo de Colombia y una guerra muy larga, de más de 60 años, de las FARC contra el Estado, de las guerrillas contra el Estado, que no termina de resolverse porque más de 60 años de guerra dejan una herida muy grande y dejan una práctica criminal instalada que nos va a dar mucho trabajo recomponer, pero en la Comisión de la Verdad entendimos que esa guerra fue posible porque era una sociedad profundamente clasista, profundamente racista, que la doctrina del enemigo interno que nos vendió Estados Unidos con el odio a los comunistas, al comunismo, nos hizo despreciar a los comunistas, a los obreros, a los sindicalistas, etc. Y no nos importó que mataran
o que hoy hay 10 millones de víctimas en Colombia y no nos importó porque la gran mayoría de la guerra se libra contra las poblaciones más pobres. Y a las élites pues les importa muy poco porque eso pareciera que no les interesara. Y tenemos 7 millones de habitantes desplazados internos que se convierten en los suburbios de la ciudad, no porque no tengan capacidades, sino porque sus capacidades estaban en otro lugar, en el campo, en el cultivo, en otros oficios, y porque llegan discriminados también, porque son pobres, porque son campesinos, porque aparentemente pueden ser más ignorantes. Entonces también tenemos un reto inmenso, pero descubrimos que esa incapacidad de construir la noción del nosotros, de reconocernos y valorarnos en la diferencia, fue la que nos llevó y nos mantuvo en la guerra y nos sigue manteniendo en la guerra, porque eso se instala en la cultura y se naturaliza y terminamos despreciando sin darnos cuenta muchas veces. Esto viene súper en esta pregunta que te hacías, ¿no? De cómo se ha sofisticado tanto este discurso y se ha orquestado para que esté completamente coordinado en tantas partes del mundo, bien ensayado, no solo con la población extranjera, sino que es, digamos, una forma de aniquilar y de deshumanizar al otro desde los tiempos de los tiempos, ¿no, Lucía? Bueno, muchas gracias por la celebración de este evento y también gracias por invitarme, por invitarnos, gracias por tu labor y a todas las personas que habéis venido. Para mí es importante entender que estos discursos no son nuevos en absoluto, porque si no conocemos el pasado es muy fácil que se repita. Y esto es una frase supermanida, pero es cierto. La realidad es que estamos volviendo a sucesos, a episodios que ya se han dado además en un pasado no tan lejano. Y creo que eso es uno de los problemas, ¿no? Que tenemos una obsesión por el borrado de los episodios históricos en lugar de la opción de aprender de los errores de ese pasado. Hace un rato estábamos hablando de cómo en los años 90 había cacerías, y utilizo el término cacerías porque era el que utilizaban los nazis que estaban en ciudades como Madrid, como Barcelona, como Zaragoza, como Valencia, y hace no tanto, en el aniversario del asesinato de Lucrecia Pérez, que es el primer asesinato tipificado como tal, a una mujer dominicana a la que mataron en 1992 en Madrid, había gente, había nazis gritando España, cristiana, no musulmana, en Plaza de España, territorio tradicionalmente nazi hasta hace relativamente poco. Sin embargo, hay demasiadas personas que o lo han olvidado o que, como no lo han vivido, pues tampoco tienen ninguna constancia con respecto a esto. Y ahora, hablabas de los bulos y demás. Bueno, yo creo que ahora mismo aparte se están naturalizando discursos que parecía que habíamos llegado a un consenso por el cual eran aberraciones, pero se están creando espacios, que son las redes sociales, que permiten que esos discursos incómodos, petit comité, ¿no? Que solo se hablan en petit comité con personas de mucha confianza, puedan salir a la luz y encuentren primero a otras personas para las cuales no está mal, e incluso aplauso. Pero como soy periodista creo que es importante también entonar el mea culpa. ¿Qué ha pasado para que nos creamos los bulos? Él ya ha comentado un poco de por qué las nuevas generaciones están abrazando, o no solo las nuevas generaciones, sino personas que están en estratos sociales y económicos pues más bajitos y están abrazando ciertas ideas. Ya lo ha comentado, efectivamente, problemas económicos y soluciones rápidas. Pero ¿qué ha pasado en los medios de comunicación? ¿Qué lleva pasando un montón de tiempo? Pues podemos pensar en cómo en programas que se ven en prime time están invitando a personas que dicen absolutas barbaridades y de una manera aparte. O sea, yo estoy pensando en alguno de ellos, dando gritos, golpes sobre la mesa. Eso antes no sucedía. Pero buscando audiencia hemos permitido absolutamente todo, porque no necesariamente esas personas, no es que no tengan ni siquiera un gran discurso, es que no tienen argumentos, solo tienen forma. Están buscando encender fuegos, pero ahora nos está costando muchísimo apagarlos. Y siento que de hecho llegamos un poco tarde para eso. Así que sí, hablamos de futuros poco amables, de horizontes inciertos, pero yo creo que ya estamos en ese futuro, lamentablemente, ¿no? No solo son inciertos... Estamos en Black Mirror, ¿no? Pues sí, lamentablemente. Hay una investigación de la Universidad Estatal de Pensilvania que decía, esto es en el marco de las elecciones estadounidenses, que el 75% de la gente que se informa en redes ni lee aquello que está compartiendo.
Simplemente, y además es interesante, porque dicen que ese comportamiento se debe a que la gente está ya sobreinformada, entonces es como me llega, lo envío, ya está, es lo que tengo que hacer, tengo cierta presión, de hecho, por compartir para crear contenido en mis redes sociales, y lo hacen además con mucha tranquilidad porque creen que ya saben todo. Y, sobre todo, lo están haciendo más en un 76,94% personas más conservadoras. Entonces, pero volvemos a lo mismo. ¿Por qué la gente se cree los bulos? Porque ¿qué labor hemos hecho los medios de comunicación? Hasta ahora he hablado solo de ciertos contertulios a los que se está invitando, que no son personas expertas muchas veces en absolutamente nada, pero que sí que son polémicos, ¿no? Y generan audiencia y que la gente se quede mirando la televisión. Pero también vamos a pensar cómo en los medios de comunicación, antes lo comentabas, a las personas migrantes o no blancas, porque yo no soy migrante, yo soy hija de un señor que tampoco es migrante, porque llegó con pasaporte español de lo que era la Guinea Española, y mi madre es segoviana. Y a pesar de todo, me leen siempre como una eterna recién llegada, eso incluso con mi acento, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con el recién llegadismo mediático. ¿Cómo aparecen las personas no blancas en los medios de comunicación? ¿Y cuándo? ¿Poco? Vinculadas única y exclusivamente a migración, casi siempre viniendo en patera, y esto es una realidad, pero es una realidad ínfima en comparación con otras tantas. Casi siempre son masa, rara vez son individuos, no conocemos los porqués, más allá de África, tremendo desastre, en donde la gente está hecha a otra pasta. ¿Cómo contamos también ciertos conflictos? Porque en el caso de Ucrania parece una guerra limpia, aséptica, no vemos cuerpos deshechos, gente sufriendo, etcétera, bombardeos, quizá vemos un poco los edificios, el ejército son Ye Joe, ordenado, ¿no? Cabal, si me apuras, dentro de lo cabal que puede ser una guerra, que lógicamente no lo es. En cambio, ¿cómo vemos aquello? Pues casi siempre, primero nos llega mucha narrativa ONGica, ¿no? Discursos ya sea por desastres naturales, brotes de ébola, conflictos bélicos y cuestiones así que provocan que normalicemos que esa gente esté mal, pero que haya también una responsabilidad de la acción de Occidente y no solo de las multinacionales, que nos quedamos muy cómodas, sino también de los propios gobiernos, ¿no? Estoy pensando... Que es un sistema Claro. que está formado por gobiernos y empresas, y en Palestina sucede exactamente igual. Claro, o sea, por ejemplo, ¿no? Uranio. El uranio que se consume en Francia viene en buena parte de Níger o Francia, que es un país que tiene unas reservas de oro tremendas, pese a no tener minas en las que hay oro, ¿no? Entonces, tenemos que hacernos ciertas preguntas. Y luego, a las personas negras, cuando no se nos vincula a la inmigración como recién llegadistas, cuando ya están aquí, ya estamos aquí, pues suele ser bajo una perspectiva de excepcionalidad. Ya sea porque eres muy bueno y te tiras a una ría a salvar a gente, o en la Dana salvas a un montón de personas, o escalas un edificio y entonces eres Spider-Man, ¿no? Escalando, o eres Aquaman porque te tiras al agua, o si no, vinculado a criminalidad. Ya sea bandas latinas, en el caso de pues, chavales dominicanos, etcétera, etcétera, o cualquier otro. Y en el caso de las mujeres, eres o la buena cuidadora excelente para esto si nos vienes bien, porque limpias los culos de las personas mayores y haces trabajos que nadie quiere, o bien eres la primera que, la única que pasa con la segunda y con la tercera, como dice Moja Jereu, que es otro periodista afro-ostense en este caso, pero no hay una narrativa de lo cotidiano que reproduzca a esa gente como lo que somos, pues personas que estamos en nuestros barrios, con nuestros días mejores, peores, y que serviría para que entendieran no solo que estamos aquí, sino que nos enfrentamos a las mismas problemáticas y que sumamos desde los mismos lugares. Entonces, como todo eso no está, la inmigración, la gente no blanca es otra cosa. Nunca es lo que tengo al lado. Y cuando es lo que tengo al lado, casi siempre nos leen como una excepción. Yo porque soy la de la tele, o porque soy prima, o porque soy sobrina, ¿no? Y entonces, así sí. Y luego también es importantísimo el uso del lenguaje, que es tremendo, y cómo incluso se está criminalizando a la infancia. Hay una narrativa asimétrica, y pasa también con las mujeres. Las mujeres africanas, cuando están en su continente, son madres coraje, ¿no? A las que se retrata con un niño aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, y entonces qué responsables de aquí, si deciden venir, son madres Prudentes. que no han sabido hacerse cargo, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? En la infancia pasa igual, cuando están allí son, aunque no tengan nada, sonríen y qué bien bailan y no sé Increíble. qué, pero cuando vienen aquí son menas. Menas no como acrónimo de menores extranjeros no acompañados, sino como criminales, con todas las consecuencias que eso tiene. Por tanto, yo insisto, ¿no? Creo que tenemos que mirar mucho para adentro en los medios de comunicación
y que tampoco nos inviten solo para hablar de racismo o de inmigración o de cosas negativas, porque yo podría hablar, soy reportera de viajes durante mucho tiempo, ¿no? Podría hablar de viajes, podría hablar del Día de la Tortilla en Fuenlabrada, como vecina surmadrileña que soy, o del calor que hace, por ejemplo, en los últimos años, ¿no? Que estamos en octubre y aquí vale, pero es que en Madrid también tenemos calor. Pero no nos invitan para eso, entonces nos deja fuera de lo que verdaderamente somos, que es personas que formamos parte de esta sociedad. ¿Tremenda obviedad? Sí, pero no. Y yo eso, bueno, por complementar, lo vivo a diario en la redacción del País y es verdad que es muy obvio porque todavía hay temas que tratan sobre la vivienda, el desempleo, la gastronomía, el feminismo, la marcha del 8M, en el que te pones a leer y no hay nadie extranjero, ¿no? Con un 17% de personas nacidas fuera de España que tenemos, ¿no? Y todavía hay gente, incluso una vez pasó, que fue como, habéis entrevistado a 8 jóvenes para hablar de sus preocupaciones, son todos blancos. Y la respuesta inmediata es, ya bueno, pero ¿qué porcentaje supondrían en España esos no blancos, ¿no? Esa defensiva que todavía, esa actitud defensiva que todavía tenemos, ¿no? Y que en otros casos no nos lo planteamos y cuando, bueno, pues cuando se cuestiona esto, sí, ¿no? Y es que de hecho es, bueno, por lo menos tendría que haber uno, ¿no? Y así te pones, quizá debería haber 2, porque además algunos jóvenes tienen singularidades y preocupaciones distintas, como pueden ser cuestiones de identidad, por ejemplo, ¿no? Hablemos de eso también. Paso a una ronda más específica de preguntas. Engancho contigo, Lucía, y sé que Marwan va a participar también porque me interesa mucho el barrio, ¿no? Yo desde Madrid, desde el centro de Madrid, me siento muchas veces encastillada y desde Madrid, con respecto al resto de España, en el que nos creemos el centro del universo y realmente pues, replicamos las declaraciones de los políticos, pero no sé qué efecto tiene eso luego en la calle, ¿no? Y en esas calles y en esos barrios obreros donde realmente se pelean por la tarta, donde realmente sí que hay una preocupación porque, no porque vengan los inmigrantes, sino porque sus servicios públicos ya están desatendidos desde hace mucho tiempo, solo que ahora ya por lo menos pueden apuntar a un culpable. Entonces, vosotros que tenéis además una identidad muy de barrio, sí que me gustaría que contaseis qué efecto práctico veis en las calles con este refuerzo del discurso racista y de odio, ¿no? Si quieres. La verdad que yo creo que tú vas a tener más información sobre esto. Yo soy muy de barrio, soy de un barrio popular de Aluche, pero llevo 15 años viviendo en el centro de Madrid, con lo cual no lo vivo tanto, pero bueno, lo veo cuando visito a mis padres. Es verdad que el barrio se ha racializado muchísimo, hay muchísima inmigración y me da que pensar ciertas cosas, porque yo creo que es precisamente en los barrios donde las tensiones de la falta de inversión en los colegios, de la falta de inversión, vamos, que toda la inversión se va yendo hacia lo privado, ¿no? Tanto en la sanidad como en educación, etcétera, etcétera, es donde más se observa. O sea, yo sé que en los colegios donde yo estudié, las condiciones van siendo peores cada vez en cuanto a aulas con mayor número de alumnos. Sé que el sistema sanitario está cada vez más tensionado y a veces que para que te den cita tardas semanas y semanas. Y no sé si tiene que ver eso con el tipo de población que hay en esos barrios, porque sé que en otros barrios la atención sanitaria es muchísimo mejor, la atención también en los colegios es muchísimo mejor, las aulas tienen un ratio de profesor-alumno mucho más bajo, etcétera, etcétera. Y no sé si se debe al tipo de población, porque seguramente pues, a uno sí le da que pensar que hay también se es un poco selectivo o un poco clasista a la hora de gobernar. Yo qué sé, yo vivo en el centro y las calles de mi barrio están de puta madre. Y si vas al barrio de Salamanca, no os imagináis qué barrio, o sea, que se llama la Milla de Oro, es que realmente las calles están totalmente asfaltadas. Si vas a Luche, que es de donde yo soy, están las calles absolutamente llenas de socavones, las calles están infinitamente más sucias, etcétera, etcétera. Con lo cual, a uno sí le da que pensar que en función del tipo de población se gobierna de un modo o de otro o se invierte de un modo o de otro. No sé si
sí, por ahí va la pregunta, pero a mí sí me da que pensar esto. Desde Y luego. bueno, es un lugar donde es fácil plantar la semilla, ¿no? Me parece muy interesante lo que has comentado porque estás hablando de algo fundamental que es la interseccionalidad. Porque a veces como que nos abocan únicamente a una de nuestras caras, de nuestras aristas identitarias, ¿no? Una persona puede ser muchas cosas al mismo tiempo. Y es verdad que pues, lo que has comentado de la gente joven es que se puede ser joven y se puede ser migrante y se puede ser chica y se puede ser de barrio, etcétera, etcétera, ¿no? Y normalmente no nos dejan ser varias cosas al mismo tiempo. Y efectivamente yo soy una tipa, bueno, negra, pero con piel más clara, ¿no? Con madre blanca, de barrio, que tiene una serie de privilegios que también me parece importante denunciarlos, porque sí, soy de barrio, lo que tú quieras, bla, 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 pero he tenido una serie de comodidades en casa que quizá otras personas no han tenido. Lo que sucede muchas veces, no obstante, y hablando un poco de identidad, lo decía muy bien Amin Maalouf en Identidades asesinas, ¿no? Tendemos a asirnos a aquella parte de nuestra identidad que sentimos que está siendo más atacada. Y él, que era un tipo libanés, que es un tipo libanés católico, cuando estaba en Líbano, quizá el hecho de ser católico era lo más importante para él. Pero cuando se va a Francia, ya le leen como árabe y automáticamente como musulmán, pese a que el tipo seguía siendo católico y como migrante, ¿no? Entonces, a mí me pasa que precisamente porque me leen solo de una manera, yo decido emanciparme de esta imposición y reconocerme mucho en mi identidad como señora barriera de periferia. Porque además, hacia las periferias también hay una narrativa muy parecida a la que se hace a las personas negras. Quiero decir, ¿cuándo se habla de Alcorcón, que es mi municipio? Pues solo por cuestiones muy malas, como asesinatos, o muy buenas, como cuando le ganamos 4-1 al Real Madrid, que nunca lo olvidaré. Por otro lado, ¿eh? Entonces, pero no se entiende no se entiende las periferias como un lugar vivo en donde suceden un montón de cosas y que efectivamente ha ido cambiando. Pero además también se repiten otras dinámicas, como es el borrado de esa memoria histórica. Porque es que en España tenemos un problema. Cuando se habla de memoria histórica parece que solo se puede hablar de franquismo. ¿Y hay que hablar de franquismo? Sí. ¿Pero qué pasa con la cuestión colonial? ¿O qué pasa también con los movimientos migratorios por parte de personas españolas que se han ido a otros países, por ejemplo, ¿no? Y estoy pensando, y además cuando sí que se recupera, a veces son relatos falaces. El Ministerio de Emigración, que no de Inmigración, ¿no? Que había en su momento, cuenta que cerca de la mitad de las personas que emigraban lo hacía de manera ilegal, porque quienes iban eran los hombres que tenían el contrato, pero luego acababan yendo las mujeres y los hijos que iban sin contrato y se quedaron allí. Pero todo esto no nos está llegando, ¿no? Y también pasa en los barrios. En los barrios había lo que llamaban vecindarios de sacrificio, que eran sitios en donde la gente se hacía las casas con sus propias manos los domingos, que era el único día que no curraban. Ahora, incluso en municipios del sur de Madrid, que tienen menos renta que otras zonas, hay un discurso completamente creado e inventado de bueno, pues casi no te voy a decir de lujo, pero sí de una bonanza que parece que ha brotado. Como si no hubiera habido luchas, como si no hubiera una migración de personas que venían de otras zonas del Estado que eran más pobres, pero también de otras partes del planeta. También se incurre en ese recién llegadismo. Y luego, pues también es ahí donde se dan las tensiones. Es muy difícil que eso pase en el barrio de Salamanca, porque las únicas, que es la zona bien de Madrid, si queréis, ¿no? La zona muy bien, porque las únicas personas migrantes que hay ahí son quienes van a cuidar o a limpiar, etcétera, etcétera. Es normal que tengan sentido en los barrios de periferia donde sí que se produce una convivencia. Y yo estoy bastante en contra de la narrativa de la anécdota porque a veces nos perdemos lo estructural. Entonces, entendiendo que existe una cuestión estructural, que el racismo no es una cuestión de opinión, sino de diseño, que se expresa a través de estadísticas varias. Hablamos del alquiler, del acceso al alquiler y cómo en el 99% de las inmobiliarias aceptan cláusulas racistas. Hablamos de la educación, por la cual, y estos son datos de Jordi Bayona, del Instituto de Demografía de la Universidad de Barcelona, el 69% de los hijos de migrantes y el 60% de las hijas, por ejemplo, no llegan a bachillerato. Hablamos de cómo a igual currículum ya se está viendo que una persona, es un estudio que se hizo en 13.000 empresas en 3 países, Holanda, Alemania y España. Participaron 13.000 personas, idénticos currículum, pero si lo enviaba una persona cuyos rasgos eran de lo que llaman Oriente Medio, que también es una terminología colonial, pero bueno, con piel oscura o leída como de Magreb, tenía que enviar el 50% más de currículum para que le llamaran, por ejemplo, ¿no? Y estamos hablando de cosas tan importantes en nuestra vida como educación, como acceso al trabajo o como vivienda.
pero es que ya se está colando en las interacciones cotidianas. Quiero decir, a mí me han llegado a decir al subirme al autobús y dejar pasar a una persona, decirme, hombre, claro que nos tienes que dejar pasar porque bastante que nos quitáis los puestos de trabajo como para que encima nos quitéis la plaza en el autobús. O que vayas a la sanidad y que tengas estas miradas o estos comentarios de nos están saturando las urgencias, ¿no? Entonces, claro que sea también en el día a día, pero hay algo tremendamente peligroso que afecta a la infancia. Y son, primero, las identificaciones por perfil racial que cada vez se dan más pronto. Estamos hablando con datos de esos racismo de niños a los que se les están pidiendo ya el carné por no hacer nada con 11 años. Y eso genera también conflictividad social, porque si tú paras siempre a los mismos, en tu barrio piensan que esa gente hace algo y les leen como peligrosos. Y como les leen como peligrosos, pues les piden más la documentación. Y luego los coles guetificados. Porque los coles no nacen gueto. Los coles se guetifican desde el momento en el que hay padres y madres que deciden no llevar ahí a su descendencia porque entienden que se les va a pegar migración o racialización o yo qué sé. Entonces, a partir de ahí, los problemas no solo no se acaban, sino que van creciendo, claro. Y sí, luego lo de los coles es un temazo porque es que además son coles donde no se invierte, ¿no? Eso es. No es casualidad esos barrios donde vemos las calles más sucias y con socavones, ¿no? Faisal, lo mismo que pregunto sobre los barrios, te lo quería preguntar en un contexto insular como el de Canarias, con además una variable que se cruza y que la hemos visto este año en plena actualidad, quizá no tanto en los titulares, porque parece que todavía los periodistas son recatados a la hora de llamar a las cosas por su nombre, que es la islamofobia, ¿no? Hemos visto 2 episodios concretos este verano, en Torre Pacheco y en Jumilla, el primer caso donde ha habido una persecución directa a personas marroquíes, que está inspirada claramente en un sentimiento islamófobo, y luego la islamofobia literal que hemos visto en Jumilla con la prohibición del culto religioso en un espacio del ayuntamiento. ¿Cómo se atraviesan estas 2 cuestiones en tu contexto, en tu trabajo, y cuáles son las herramientas que tienes tú para combatirlo? Bueno, nosotros, ha ocurrido algún caso puntual, no sé si ha salido en los medios, no hace mucho. Yo vivo en el Matorral. Bueno, Nico lo conoce muy bien, allí estaba el CIE, el antiguo centro de internamiento de extranjeros, o sea, la gente que venía en la inmigración, bueno, en pateras, pues los metían allí, que es una cárcel, que era una antigua espacio militar. Antes no había pocos habitantes, yo vivo ahí desde el 2012, pero hace no mucho, un par de meses, apareció un coche con los cristales rotos y allí pues el gobierno de Canarias había instalado unas casas de primera acogida a los que llegaban y claro, el cristal no sabíamos quién lo había roto una noche y al día siguiente grupos de madres del colegio y todo eso, pues que los que están trayendo el gobierno de Canarias aquí para alojarlos, pues ellos lo que han hecho eso, empezaron en los medios, la asociación de vecinos del barrio El Matorral había ido a la radio denunciando eso, sin tener las pruebas de que fueron personas marroquíes o inmigrantes o africanas que estaban alojados de manera temporal en unas casas y claro, y habían convocado una concentración un sábado por la mañana para protestar por la inseguridad. Ese barrio, desde que yo había vivido allí, había, entre comillas, alguna cosa de drogas, pequeñas cosas, gente que fumaba, y no eran extranjeros, eran autóctonos, eran a lo mejor algún extranjero de la Comunidad Europea, pero claro, no venía de África, y claro, y allí se había montado un lío entre concentraciones y ir a la radio, y me asombra que también hay gente, una pareja que se identifica en la radio, que su marido es negro, pero ella iba a la radio porque ya sus niños se sienten inseguros en el parque. Yo voy al parque, paso siempre por ahí y nunca pasa nada, están los niños, los padres y nunca pasa nada. Eso ha salido en los medios, hasta las instituciones, pues ayuntamiento, la delegada del gobierno, la dirección insular, tuvieron que intervenir. Han ido a una reunión con los vecinos en la que yo, por mi labor, pues he pasado a mirar qué pasa y cuando paso por allí había gente que, unos discursos racistas
allí, delante de los responsables, el jefe de la jefa de la policía, el alcalde y todo lo demás, y a mí me asombra, digo, es que yo estaba viviendo aquí todos estos últimos 15 años y nunca había visto eso. Yo creo que cuando se hablaba del barrio se había perdido el sentimiento de barrio porque la comunidad se refiere a las personas que están conviviendo, pero hoy en día esa empatía se ha perdido porque nos hemos acostumbrado a darle al me gusta y nos hemos alejado de la realidad. Los que están en la realidad somos nosotros, como la Asociación Entre Mares, que estamos ahí cerca de las personas y sabemos más o menos lo que está pasando realmente. Pero si tú obligas, por ejemplo, lo que mal llamados menas, los obligas a estar en un centro asignados en unas condiciones malísimas, a veces con personal sin educación, parecen más matones que educadores sociales o trabajadores sociales o como se llame, terminan, por ejemplo, a los 18 años están obligados a salir de ese centro de menores. Y se obligan, tienen que buscarse la vida, un contrato para poder subsistir. Y en la mayoría de los casos es difícil que ese trance desde los 18 hasta que te veas en la calle y te tienes que buscar un trabajo, una documentación o lo que sea, es complicado. También, algún episodio, el último, lo que pasa es que también el desconocimiento de lo que decía ella, que nuestros padres, por ejemplo, la edad de mis padres, la mayoría son alfabetos. Yo hablo de mis padres de la generación, que va más de 65 años, la mayoría nunca han estudiado, analfabetos. Entonces, a uno de ellos, a la hija, comenzando los estudios en septiembre, un profesor le dice que no tiene por qué entrar a la clase con el velo, ¿sabes? Nos llega a la asociación a través de un chico y digo, pero qué raro, porque yo sabía que aquí libertad de religión, un Estado laico, claro, la familia hemos entrevistado, hemos hecho un escrito, pero claro, ya el padre empezaba a dudar, no pongamos reclamación porque después a la hija que la pueden suspender, digo, a ver, que yo sepa, no puedes limitarle a nadie, es como, te digo, quítate el pendiente o quítate ese tatuaje o tápate lo que sea o vístete hasta aquí. Es un poco eso, pero realmente lo que yo pienso que el tema de las redes sociales ha fomentado mucho lo que es ese discurso, porque al final la gente no sabe la realidad en la que sufren las personas. Y hace poco también en el diario de Fuerteventura había un majorero que ahora con la llegada de Trump, pues se ha visto cómo lo pasan los inmigrantes, porque él se quedó sin documentación y es un biólogo. Estaba en la universidad con una beca de investigación y todo lo demás y tuvo que venir aquí y estuvo un par de años indocumentado, con hijos, casado con una de Estados Unidos y tuvo ahora que trasladarse a Fuerteventura y contó su historia. Y a mí eso, pues digo, por lo menos alguna persona lo leerá y dirá, pues mira lo que están pasando los que están llegando. Y aparte, como decía antes, la frontera, a nadie le gustaría, por ejemplo, las personas que llegan, venir en partera, porque ahí se está jugando, se está tirando una moneda, o llegas vivo o llegas muerto. El año pasado nosotros hemos contabilizado que a Canarias han llegado a las costas más de 77 personas fallecidas, y nosotros salimos cada vez que sale un fallecido en Canarias a hacer un minuto de silencio y una lectura y un manifiesto. Y a mí, pues el otro día, como un poco tirarle la oreja a la institución, ¿no? No sé si alguno este año, en verano, el eslogan que ha puesto el gobierno de Canarias, que el mar tiene otro plan, porque el año pasado habían fallecido 50 y pico personas porque bueno, se metían con bandera roja y todo lo demás. Y yo veía ese mensaje y digo, bueno, esto debería serlo porque Canarias desde el 2021, que Nico tiene muy bien los datos, que la OEM ha dicho que es el año más catastrófico en la llegada de personas inmigrantes al continente europeo y es la ruta canaria. Entonces me gustaría que el gobierno de Canarias el año que viene que ponga otro eslogan para que por lo menos las instituciones, porque llámala Europa, porque a veces externalizamos el Frontex, gastamos millonadas en controlar las fronteras, pero no va a cesar la llegada. Yo lo digo y lo hemos dicho todos los años, no va a cesar la llegada de las personas mientras en África o en el continente cercano
la gente pues ya no tiene un medio de vida y aparte el cambio climático, que es muy importante, que está dejando a los pescadores sin pescado, está dejando a la gente sin lluvia, la gente ya no puede hacer nada y el único remedio que tienen es tirar una moneda y salir al mar. Sí, yo quiero aportar algo porque tú decías que ha crecido mucho el auge de la islamofobia a través de las redes, pero yo creo que los medios han hecho un trabajo de décadas y décadas contra el Islam. Yo como hijo de palestino os lo puedo decir, los medios de todo Occidente se han dedicado constantemente a deshumanizar a los palestinos, para que pareciera lícito eso que esa nación blanca y aria y tan aceptada por Europa, que además es una creación de Europa y de Estados Unidos, que se llama Israel, hicieron una limpieza étnica, pues no era tan grave, porque como están luchando contra animales humanos, se han tratado de asimilar a los palestinos con absolutos bárbaros, ¿no? A través del Islam, principalmente asimilando que Hamas o que el radicalismo islámico es todo Palestina. Todos los palestinos son radicales islámicos. Y por tanto, como se ha creado una retórica de que son absolutos bárbaros, pues con eso se puede hacer una limpieza étnica y que desde Occidente pues la veamos relativamente aceptable porque no concuerda con nuestros valores y en cambio Israel, que es el país que más incumple los derechos humanos en el mundo, el país que más incumple los derechos humanos en el mundo es Israel. Pues ese país es aceptable porque está en Eurovisión, porque está en las competiciones europeas siendo un país asiático, porque tiene el pinkwashing a través de pues, las fiestas del orgullo gay y estas cosas. O sea, han hecho un trabajo muy fino para tratar de lavar la imagen y de occidentalizar la imagen de Israel y hacerles parecer pues, como que son como nosotros. Esto es todo un sistema de medios y todo un sistema de empresas y todo un sistema de países los que han colaborado a ello y todo ese mismo sistema han colaborado constantemente a pues, tratar de deshumanizar a los palestinos y tratar de deshumanizar en general al Islam, porque todo lo que nos llega en los medios de comunicación son, con respecto al Islam, básicamente a lo mejor te llega una noticia de la peregrinación a la Meca, pero luego lo que te llegan son noticias de ISIS o noticias de Boko Haram o de grupos que además son todos creados por Occidente, porque lo que quieren en realidad son los recursos de África y los recursos de Asia. Occidente, Estados Unidos, lleva el 85% de su tiempo en guerra. El 85% desde la creación de Estados Unidos están en guerra. ¿Por qué están en guerra? No es porque los invadan, no es porque los ataquen, no, es porque hay otros países que tienen recursos que a ellos les interesan. Y cuando se les va a acabar el petróleo, van a esos países y quieren invadir, ahora pues quieren ir hacia Venezuela. En sus momentos han ido a Irak, han ido a Kuwait, han ido a Afganistán, han ido a un montón de sitios a por todos los recursos y es a lo que se han dedicado. Y esto ha sido apoyado por las empresas, por los medios y por todos para crear un ambiente hostil contra el Islam para que todas las acciones de Estados Unidos y de Europa que han ido a esos países a robar todos los recursos estén disfrazadas de operaciones por la libertad. Y esto es absolutamente terrible y esto es una de las maniobras más brutales de racismo y de islamofobia que se han dado y que la tenemos todos los días en las noticias. Los palestinos no son terroristas, los palestinos son personas cuya nación está ocupada por una nación que la han pintado como la salvación de Oriente Medio y es la nación que más racista, más clasista, Israel, y que más incumple los derechos humanos y la más asesina. Israel es la principal causa de asesinato, de muerte de niños en el mundo. Y esto es así. Y son absolutos carníceros y se dedican, en cambio, a crear un sistema que los avale, que los blanquee constantemente y que digamos, a través del racismo acuse a otras muchas poblaciones o en este caso, a todo el Islam. Y es algo absolutamente dramático y absolutamente terrible de lo que la gente no es muy consciente, porque al final en unas noticias pues te ponen medio minutito y al final pues los palestinos son terroristas porque han bombardeado no sé qué. Otro medio minutito de que ISIS ha bombardeado no sé cuántos, otro medio minutito que en Siria ha pasado no sé cuántos, con no sé cuántos grupos de islamistas. Y al final se crea una visión absolutamente distorsionada para justificar básicamente las locuras que Occidente hace contra los países islámicos para quedarse sus recursos. Así de sencillo. En el fondo, Europa y Estados Unidos son el absoluto o uno de los absolutos horrores de este mundo. Es así. Adilla, en el caso de las mujeres afganas que hemos visto, pues de nuevo quizá no otra perspectiva en la que el gobierno, la institucionalidad ha desplegado esfuerzos de acogida, de protección, que creo que además
ha calado en la sociedad. Pero no sé si eso tiene una contrapartida en la que se está esperando algo de ti, ¿no? No sé si te sientes leída e interpretada desde el estereotipo, si necesitas dar una imagen concreta de lo que se supone que es la mujer afgana. Lamentablemente, lo que es una imagen de mujeres afganas es como una mujer afgana que tiene que llevar burka o tiene que estar en casa, pues no es una imagen de que en Afganistán, pues antes de los talibanes hemos tenido periodistas, juezas, policías, militares, que había muchas mujeres que han estudiado, han trabajado mucho, pero es una imagen que cuando piensan en las mujeres afganas, piensan que son mujeres que deben que estar en casa o llevar burka o algo así, pero no es la realidad de las mujeres afganas, que por esa circunstancia que tuvimos que huir de nuestro país y nos obligaron a abandonar nuestro país y buscar un refugio en otros países, por ejemplo aquí en España, pero en general no puedo decir que hay algo muy negativo sobre las mujeres afganas. Es que he visto que fuimos muy acogida aquí, muy arropada entre movimientos feministas que nos han apoyado mucho que antes no había muchas afganas aquí en España, que ahora sí que hay muchas afganas, pero yo personalmente no he notado algo que por ser mujer afgana que haya algo diferente, no. Sí que es que no son todos iguales. Hay gente que pues no te respetan. Por ejemplo, yo estuve viviendo en un piso mi casera, pues a mí me echó de casa en la calle el día siguiente que un día antes yo salí del hospital, que estuve ingresada 12 días en el hospital, y ella me echó en la calle y me dijo que ¿quién te va a salvar? ¿Te va a apoyar Amnistía Internacional o feministas y vas a quedar en la calle? Porque yo soy una refugiada, pero yo tuve que denunciar, sabía mis derechos, yo denuncié, al final hemos ganado el juicio, pero otras refugiadas que vivían en esta casa siempre estaban calladas, no hablaban, no protestaban de todo lo que estaba pasando en esta casa, pero yo como sabía que como es mi derecho y tenía muchas amigas que me recomendaron que tengo que denunciar, hemos ganado, pero hay gente así, pero hay diferentes ocasiones que veo, por ejemplo, en Instagram ha salido unas entrevistas mías, veo cómo están diciendo que pues es el Islam, pues es su cultura, pues es pues que es de este país, que son así, pero personalmente no. Es interesante porque, entre otras mujeres, tú, pero las mujeres afganas han traído una nueva perspectiva, ¿no? No odio la palabra del empoderamiento, pero es cierto que habéis empezado a formar parte del debate público, ¿no? Muy rápido y con otra visión súper necesaria que ya hacía falta, ¿no? Sigue haciéndonos falta, pero es admirable y justo esto, ¿no? Cuántas barbaridades no se cometen cada día, ¿no? En nuestra vida cotidiana en la que la gente no puede denunciar porque tiene miedo, ¿no? Lucía, te dejo para el final por dos razones. Una, porque estás tomando notas de todo lo que han dicho los demás y te voy a dejar que lo comentes. Y la otra es porque la pregunta que te voy a hacer podría ser una tesis doctoral. Entonces te dejo este ratito para antes de comenzar el siguiente bloque. Y es como, bueno, pues desde tu experiencia en Colombia, en la Comisión de la Verdad, quería preguntarte qué aprendiste
o cómo se reconstruye la confianza cuando el relato público está tan contaminado por el miedo, por el odio y por la mentira. No puedo reaccionar todavía. Sí, a las claro, cosas. primero las notas y luego la tesis Bueno, doctoral. muy bien. Sí, no, yo quisiera reaccionar a varias cosas con comentarios muy sencillos. Uno, la cacería sigue. La cacería no fue la de los nazis, la cacería, bueno, en Colombia se cazaron indígenas a principios del siglo XIX, cazados, perseguidos con escopeta y cazados. Creo que están cazando palestinos, están cazando migrantes en Estados Unidos, porque eso no son guerras, son cacerías a gente absolutamente desarmada y desarmada de odio también. Es gente que está trabajando y que la cazan y yo creo que eso debería avergonzarnos como humanidad que somos, si es que somos humanidad. Lo segundo, no tengas la menor duda de que los gobiernos gobiernan con una ideología racista y clasista. Si no fuera así, no hubiera persistido ni se hubiera expresado el racismo y el clasismo como se sigue expresando en el mundo. De hecho, pues tú lo has dicho, ¿cuáles son los países pobres o los países en mayor conflictividad social? Sino aquellos que son negros, indígenas, musulmanes, que no son blancos, castellanos y católicos o blancos, gringos o protestantes. Yo creo que en Colombia eso es clarísimo. En Colombia toda la zona afro es de una inmensa pobreza. Todos los indígenas de Colombia, absolutamente todos los indígenas de Colombia son pobres, tienen una dificultad inmensa para acceder a sus derechos, es más, para que sus propios gobiernos tengan el lugar que tienen que tener. Y los gobernantes que hemos tenido son gobernantes profundamente clasistas y racistas. Y ni siquiera con este gobierno que supone ser de izquierda logramos que se haga realmente la diferencia. Lo otro, tengo que decir que, por supuesto, desde nosotros, pues lo estoy diciendo, Colombia es un país racista y clasista, pero nada que me impresione más a mí que España, que es mi madre, mi patria madre, pues la que nos conquistó, colonizó, nos dio el lenguaje, todas las cosas buenas y malas. Tengo un desprecio tan grande por el pueblo latinoamericano. La mayoría de los colombianos que están buscando un papel para vivir de manera legal en Colombia no lo han obtenido. Muchos de ellos víctimas de violencias políticas y muchos de ellos profesionales importantísimos y no lo han logrado, pero me impresiona más todavía que los gitanos y los árabes no tengan el lugar que deberían tener en España, porque España son ellos también, es decir, su riqueza cultural también está alimentada desde ahí, entonces me impresiona profundamente y siento que debería haber un movimiento ciudadano intelectual también, que recuerde cuál ha sido ese alimento cultural tan grande que han recibido. Yo pregunto, ¿cómo no odiar a los israelitas luego? Difícil. ¿Cómo no repetir el ciclo? ¿Cómo no odiar a los norteamericanos? Porque no todos son Trump. ¿Cómo no odiar a los afganos si no todos son talibanes, cierto? ¿Cómo logramos en este discurso un poco de defensa también de lo que está pasando, cómo no estigmatizar a los otros? Ahí vamos a tener que proponernos una tarea bien compleja. Yo creo que en Colombia pues estamos intentando hacer muchas cosas con una sociedad civil muy activa, afortunadamente. La activación de la sociedad civil también es un resultado de la conflictividad, porque la gente sintió que no está viviendo lo que quiere vivir, que no accede a los derechos, que la guerra le ha quitado muchas oportunidades y particularmente las víctimas se han convertido en un movimiento social súper potente. Yo digo que las víctimas en Colombia nos han salvado de la continuidad de la guerra, porque ellas levantaron la voz, dijeron basta ya, pidieron verdad, justicia, reparación y no repetición. Por eso tenemos primero un ejercicios de memoria impresionantes.
yo no creo que haya ningún territorio en Colombia ni ningún sector cultural o un sector humano que no haya hecho un ejercicio de memoria. Incluso los ganaderos, por ejemplo, incluso los militares han hecho ejercicios de memoria en las escuelas, en todas partes, y eso nos tiene que ayudar a lo que estamos nombrando aquí. Es que desconocemos las raíces que nos han soportado, las tradiciones que son tan importantes, pero también las cosas terribles que hemos heredado. No toda herencia es positiva. Nosotros hablamos de la tradición como algo que hay que preservar siempre, y hay cosas de la tradición que hay que deconstruir, incluido, por ejemplo, la tradición cristiana. De la tradición cristiana también heredamos muchos señalamientos a otros y otras que no eran católicos, que no eran blancos. Entonces hay muchas cosas que hay que interpelar y la memoria ayuda a eso. Y las víctimas nos permitieron, a través de la comisión del proceso de paz, en el proceso de paz se abrió un proceso muy importante de justicia restaurativa. Es una manera novedosa en el mundo que se ha experimentado en varios lugares después de guerras largas o de dictaduras, de construir una justicia, de hacer una justicia que privilegie la verdad, porque es lo primero que demandan las víctimas, ¿verdad? Se pide justicia, pero no justicia punitiva, sino justicia restaurativa, es decir, que quien hizo el daño de alguna manera restaure los derechos o las oportunidades, pida perdón, se reconcilie, pero también haga alguna acción que convenga a las comunidades o a las personas afectadas, y eso es mucho más inteligente que meterlos a una cadalso, a una cárcel hasta infinito, porque eso permite no solamente que la víctima pueda escuchar la verdad, posiblemente ha escuchado una solicitud de perdón, sino que también ese victimario es considerado un ser humano que se puede redimir y que puede tener la posibilidad de caer en cuenta del daño profundo que hizo, porque la guerra destruye la conciencia, la guerra hace que se pierda la conciencia, eso al final están tan embebidos en la sangre, en ganar. Nos decía un militar muy importante de Colombia, decía: yo hoy por fin entiendo el error en el que estuve todo el tiempo, porque todo el tiempo quisimos ganar la guerra, no estuvimos pensando en construir la paz. Y claro, la guerra se gana con guerra y con más guerra y con más guerra y con más guerra. No hay guerras que se ganen con la paz. La paz y la guerra son dos caminos a los que son distintos, pues uno no está haciendo la guerra para llegar a la paz, uno está haciendo la guerra y se enloquece con la guerra, como se enloquece Putin, como se enloquece Netanyahu, como se enloquece. También están cazando a los migrantes, a los narcotraficantes, entre comillas, venezolanos en alta mar, ni siquiera saben si son o no narcotraficantes, si son pescadores, no hay juicio previo. Entonces, Colombia logró hacer primero un ejercicio de memoria muy importante, que yo estoy segura que va a servir porque nos ha permitido elevar el nivel de reflexión sobre lo que somos, lo que tenemos que transformar. La Comisión de la Verdad fue un ejercicio de 4 años muy corto para la enorme tragedia colombiana, para la complejidad del conflicto colombiano, que tiene guerrilla, paramilitares, narcotráfico. El papel del Estado y de la fuerza pública ha sido impresionantemente perverso en la guerra, de las élites que permitieron el despojo, que auparon el despojo, que financiaron grupos de paramilitares, etcétera. Comprender todo eso es una tarea horrible, pero nosotros en 4 años hicimos un ejercicio de construir una narrativa a partir de 17.000 entrevistas, 14.000 de ellas que están transcritas y que nos permiten en un sistema seguir sacando conclusiones, pero que a la vez fueron conversaciones no solamente individuales, sino también colectivas, que también elevaron el nivel de la reflexión, porque no es lo mismo yo ser víctima que poderlo nombrar,
poderlo nombrar en colectivo y entender cuáles fueron las razones por las que yo pude haber sido víctima de un asunto que posiblemente no está en mi margen de maniobra, sino que hace parte pues, de una cosa mucho más grande que no todo el mundo entiende. Si tú eres un campesino que está en las montañas, lejos de la información y lejos de todo, pues al final conviene que entienda que está siendo parte de una disputa de poderes o de una disputa de rentas o de una disputa que es más grande que ellos mismos. Hicimos este ejercicio, construimos un informe final que tiene, bueno, el propósito de una comisión de la verdad como la de Colombia fue escuchar para comprender y comprender para transformar. Cuando uno comprende no necesariamente está justificando, pero el mundo es otro cuando uno comprende. Entonces comprendimos lo del racismo, comprendimos lo del clasismo, comprendimos la dificultad de construir ese nosotros, comprendimos la manera como se ha gobernado en esas estigmatizaciones y esas maneras de gobernar, comprendimos el daño tan grande de esa doctrina, el enemigo interno, comprendimos también que casi todos los conflictos sociales en Colombia se han pretendido resolver por la fuerza pública. La criminalización de la protesta social ha sido un aliciente a la guerra permanente. Entonces, si todo el mundo va haciendo conciencia, pues es muy distinto también, y dejamos unas recomendaciones que van al gobierno, que van a la sociedad civil y que van a muchos sectores, entre ellos a los medios de comunicación, y recomendaciones muy importantes para el sistema educativo, porque una sociedad que ha vivido más de 60 años en un conflicto armado, que tiene una herida inmensa con 10 millones de habitantes víctimas del conflicto armado, tiene que construir una pedagogía que se funde en la paz. Todavía no lo logramos, el ministerio todavía no hace caso, pero vamos a insistir en ello. Pero también dijimos, los negros y los indígenas tienen que estar en el currículo, no existen en Colombia, no están. Nosotros nunca estudiamos, y yo me imagino que ustedes tampoco estudiaron a ninguno, nomás estudiamos los héroes blancos, además conquistadores y además llenos de muertos, son los héroes que estudiamos, y que nos enseñen también de las otras religiones y que nos enseñen de las otras opciones políticas, que nos enseñen la deliberación, aprender a deliberar, que es una ausencia total hoy. Pues no es posible deliberar con el contrario sin ofendernos, más en las redes sociales donde nadie se hace cargo de nada. Y dejamos otra recomendación, y es: los niños y las niñas tienen que conocer el conflicto armado que se ha vivido para que no se repita, como lo hizo Alemania. Después de 40 años de silenciamiento, Alemania entendió que si no nombraba las cosas, que si no lo ponía en el currículo, que si la gente no se hacía cargo de ese horror que se había vivido, no podía ir adelante. Pues hoy otra vez está el nazismo en su... pues renaciendo, pero realmente lograron avances muy importantes. Me admira oírte hablar de conversación colectiva, porque en España estamos muy lejos ahora mismo de ese concepto. Estamos instalados en el griterío colectivo y nos quedan menos de 20 minutos, pero es un tema que quiero que tratemos, con algunos asuntos también sensibles, pero hay mi lectura de este momento político actual, que parece ya que estamos en pre-campaña. Hemos visto cómo Vox ha estado arrastrando primero al PP, y entonces digamos que el discurso de Vox puede parecernos obvio y previsible, la reacción del PP quizá también, pero creo que también eso está teniendo unas consecuencias en el arco más progresista de la política española, y en algunos casos esa reacción es incluso la paralización, ¿no? Y entonces va a ser una pregunta abierta para que comentéis lo que queráis, pero hay un tema que también me interesa últimamente, que va precisamente sobre la libertad religiosa, sobre la islamofobia, de cómo como sociedad, como en esta conversación pública inexistente, estamos siendo quizá incapaces de tratar asuntos que no son un problema,
pero la ultraderecha está consiguiendo que lo sean, que puede ser el uso del hijab en los colegios públicos, la religión en los espacios públicos. Son temas que están súper inmaduros en España y aunque esa presencia, digamos, no nos parezca tan relevante, sí que afecta a miles de personas, afecta en concreto también a miles de mujeres. Entonces, os pregunto un poco por este momento político actual y por cómo desde vuestras posiciones, ¿no?, ese lugar de lucha y de reivindicación que tenéis, podemos introducir, cómo deben tratarse estos temas en el debate público, cómo se puede empujar más, cómo podemos neutralizar esa paralización que en el caso de los partidos más de izquierda a veces viene porque penaliza, ¿no? La bandera está clara, pero hablar de determinados temas penaliza también electoralmente, ¿no? Y si quieres, empezamos por Faisal, que además lo has sacado antes justo, el tema pues, de la chica en el colegio y, bueno, siéntete libre de comentar lo que quieras. Bueno, yo por la zona en la que controlo, bueno, por lo menos en Fuerteventura, la verdad que no, en el tema de religión no vemos que hay un choque de más. Al contrario, cuando, por ejemplo, la fiesta de Ramadán o del Cordero, que más conocida, pues los políticos se apuntan para ir a ese día porque ahí reservamos un espacio grande para hacer el rezo que va todo el mundo a rezar esa mañana. Pues los políticos a veces, como dice, se autoinvitan para que vayan a tomar una foto porque ahí a lo mejor en una mañana se juntan 500 personas, ¿sabes?, para rezar. Entonces, es curioso que de votos, o sea, claro, que depende del lugar, da votos o claro, te lo restan. entonces, ahí, por ejemplo, en la isla en la que donde vengo yo, pues se autoinvitan casi para ir a ese acto, a presentarse, a lanzar un mensaje de bienvenida, tal. La verdad, el tema religioso ahí no es complicado. Es verdad que a lo mejor algún caso puntual que puede haber, pero no tan extremo como hemos visto que haya pasado en la península. Y no sé si el ejemplo más claro, por ejemplo, Francia, yo que he estado allí varias veces, allí hay mezquitas tan enormes que a lo mejor pasan desapercibidas entre la población local. A lo mejor porque allí hay una tercera o cuarta generación de inmigrantes, ¿sabes? Porque al final el norte de África pues es así. Pero sí, siempre pues queda cuando te miran así con esa mirada de, bueno, por ejemplo, vas con el vestido típico de ir a rezo los viernes o lo que sea, pues sí, esa mirada del otro, el diferente, o a veces con la fiesta de Ramadán o del Cordero, pues los familiares musulmanes no mandan a los hijos al colegio porque quieren celebrarlo. Pues claro, los otros niños son pequeños, no conocen nada, pero claro, se preguntan a veces, ¿y por qué, por decir algo, Mohamed no ha venido hoy a clase? Pues mira, que tiene la fiesta y tal. Y es verdad que también la educación es muy importante. Si desde pequeño pues a los niños pues, le enseñamos o le explicamos un poco cómo es cada religión o cultura y todo lo demás, creo que en el futuro pues no caemos en este problema. Yo por lo menos ese problema yo creo que es menos percibido en la isla, no sé, será por la población que hay, pero por ejemplo en el municipio de La Oliva, que es conocido por Corralejo, más de la mitad son personas extranjeras. Cuando digo extranjeras hay alemanes, ingleses, italianos, y hay esa diversidad, pero no hay tanto ese problema que según percibimos nosotros desde la asociación. No sé que a lo mejor en otras partes tal, pero bueno, no tuvimos ningún así complicado que digamos. Porque, Jadía, el tema del velo es uno de los temas incendiarios también en el feminismo occidental y el feminismo, las mujeres musulmanas tampoco llegan a un acuerdo y de verdad se ve un debate virulento, ¿no? ¿Cómo te coloca a ti ese debate y cómo te coloca a ti el feminismo occidental también, ¿no? Pues es un tema que ser feminista y ser musulmana es algo que es muy difícil explicarlo, porque antes yo llevaba velo,
que llevo 2 años que he dejado llevar el velo. Yo digo, el tema de velo es algo que no tenemos que obligar a estas mujeres que llevan el velo, les tenemos que respetar porque ellas son que deciden. O a lo mejor algunas sí que por familias pues están presionadas, ¿no? Que les presionan que tienen que llevar el velo, porque si no, pues si no lleva, la familia no le acepta, si lleva, pues la sociedad no le acepta y le rechaza. Es como vivir entre dos culturas, es muy difícil. Ella es la que sufre o llega un momento que quiere volver a su país de origen porque ve que está como fuera, se siente que está fuera de este ámbito. Yo siempre digo que tenemos que ayudarlas para que ellas tengan independencia de tomar decisiones. Por ejemplo, cuando hace 2 años vinieron mis padres, mi hermano me dijo que ¿por qué no llevas velo? Y le dije, ¿pero por qué tú no llevas? No hay diferencia, ¿no? Si tú eres un hombre y no llevas el velo, yo soy una mujer que no quiero llevar velo, pues es mi propia decisión que si quiero llevarlo o no. Porque ya una mujer que he vivido aquí desde el feminismo, pues aprendí que una mujer puede ser independiente, puede tomar decisiones. Yo soy musulmana y no hago daño a nadie, pues es mi religión, yo respeto mi religión, pero si no quiero llevar el velo, pues yo soy que la decido. Algunas mujeres que llevan les tenemos que respetar, no les podemos obligar que quiten sus velos, porque es que si hagamos esto, pues hacemos daño a estas mujeres y van a volver o no quieren salir de su propia casa, van a quedar siempre en casa y es un sufrimiento para ellas. Entonces, yo digo que les tenemos que dejar que ellas decidan. Sí, que a veces dicen que no es decisión de ella misma que está llevando el velo, pero no es así. Por ejemplo, en mi familia, mi madre incluso en casa lleva velo, mi hermana. En mi familia, yo soy la única que no llevo, pero es que tenemos que dejar, porque ahora sí que hay muchos discursos. A mí me han llamado mucho para esta campaña que vamos a luchar para esto, que las mujeres que no tienen que llevar velo o las que llevan velo no les tienen que dejar estudiar. Pero digo, esto no estamos haciendo bien. Tenemos que dejar a ellas que decidan, porque es muy difícil entender una mujer musulmana que viene de un país que toda la vida ha aprendido que una mujer tiene, pues que desde muy pequeña nos enseñan, ¿no? Tenemos que llevar el velo, pues muchas cosas. Digo que tenemos que dejar a ellas que decidan, que veo ahora si muchas mujeres dicen que estas mujeres no tienen que llevar velo, vienen a nuestro país, tienen que integrarse en nuestra sociedad, tienen que hacer lo que estamos haciendo, pero yo digo, tenemos que dejar a cada persona en su... tenemos que dar espacio para ella misma o lo que quiere hacer, si quiere llevar o no llevar, es algo que les tenemos que respetar. Es que con este asunto estamos viendo muchas señoras y sobre todo muchos señores opinar, ¿no? Lucía, ¿tú crees que hay no lo quiero llamar cobardía, pero un poco sí? O sea, ¿crees que desde los sectores más progresistas de la sociedad hay asuntos que no se tocan? Yo creo que no se saben tocar y precisamente por eso no se tocan, o a veces se tocan regular. Y estoy pensando tanto en ese tema, ¿no? Me estoy acordando de un montón de mujeres que se cortaron el pelo con lo del velo de las mujeres afganas, ¿y ahora qué? Entonces, que al final a mí me pareció un ejercicio performativo, puntual, que luego no se ha traducido en absolutamente nada. O sea, no puede ser una moda, porque es que los seres humanos no son una moda. Ni las religiones son una moda, ni el padecimiento de otras mujeres son una moda. Y sin embargo se da. Y esa performatividad, pues por ejemplo, también se dio con el Black Lives Matter, ¿no? Cuando las personas negras estuvimos de moda, 6 meses, y luego de repente desaparecimos. Respondo, o sea, voy a alargarme un poco en esto y luego te respondo. Para mí es eso, hay una infantilización, pero que tiene también que ver con lo colonial. Al final, ¿a qué mujeres
a qué grupos de mujeres se considera que tienen agencia y a cuáles no. Y bueno, y en el caso de las personas negras, pero que vale también para las mujeres árabes, de Amazigh y demás, como por ejemplo muchas veces nos llaman el día 7 de marzo para participar en charlas que tienen lugar el 8 de marzo. O sea, las charlas del 8 de marzo se organizan con muchísimo tiempo. Te llaman el último día porque se dan cuenta de que el perfil de las personas, ¿no? y el flyer en el que anuncian el evento es tan blanco que parece un anuncio de lejía. Entonces, de repente dicen, oye, vamos a poner un poco de colorcito. Pero ni siquiera esperan que tengamos discurso. O sea, te llaman en calidad de negra, en calidad de musulmana, y luego cuando hablas muchas veces se sorprenden porque no esperaban que pudiéramos decir absolutamente nada. O te dicen, a ver si vas a tener un discurso muy radical. ¿Radical qué es? Ir a la raíz. Radical es confrontar. Radical es entender que también la construcción del género es diferente en función del contexto, que es que Occidente no es universal por mucho que haya tratado de universalizar a lo largo de su historia, ¿no? Entonces, estoy pensando, pues, por ejemplo, como en el caso de las mujeres árabes de Amazigh, se las ha leído de manera diferente a lo largo de la historia. Ahora, eso, bueno, puedes explicar tú muchísimo mejor que yo. Durante algún tiempo eran las de las 1001 noches, mujeres exóticas, seductoras, con poca ropa, mientras que aquí las mujeres iban cubiertísimas, y ahora es todo lo contrario. En el caso de las mujeres negras, ya digo, yo he sentido que me llamaban a las charlas, pues, y esperaban que mi único conocimiento fuera el de la Universidad de Negriland, ¿no? Ya está, bueno, me vas a hablar de lo que sea, pero también hay que entender cómo, claro, nuestros cuerpos han sido deshumanizados por la esclavitud, que es otro episodio de la historia de España borradísimo. Aquí hay... Ahora se está hablando mucho de la retrotopía, que es un término que me gusta mucho, es como miramos al pasado como si todo fuera precioso, ¿no? En los barrios, que por edad más o menos, tanto tú como yo hemos jugado en parques donde había jeringuillas a tope, ¿no? Pero se está hablando de que no, España era un sitio increíble, ¿no? La colonización en Guinea, perfecta, ¿no? Guinea fue provincia, no fue colonia, mentira, Guinea empieza a ser provincia en 1959, pero territorio español desde 1778. La esclavitud, aquí no existe, solo en Estados Unidos hay una idea de barco blanco que surca el Mississippi, pero no que Cartagena de Indias fue uno de los principales puertos de entrada de personas esclavizadas, o que las gradas de la Universidad de la Catedral de Sevilla fueron uno de los grandes mercados de personas esclavizadas, o como Lisboa, Sevilla o Cádiz tenían un montón de población negra precisamente por la esclavitud. Todo eso se borra, pero con respecto al género, en nuestro caso, precisamente por cómo la trata transatlántica o la esclavitud transatlántica, la esclavitud que ha existido siempre en todos los pueblos, la palabra esclavo viene de eslavo, era una práctica que se llevaba a cabo como forma de castigo, del mismo modo que te quito tierras, pues también me llevo a gente y la esclavizo. Pero la trata transatlántica, muy vinculada tanto con España como por Portugal y sostenida por sendas bulas papales del catolicismo, es la que provoca que sea la raza como constructo lo que provoca que se pueda deshumanizar a ciertos cuerpos. Y eso se extiende hasta el día de hoy, lógicamente pues expresado de otra manera porque han pasado siglos. Pero, insisto, precisamente por eso se ha deshumanizado, utilizaba antes ese término Marwan, y exactamente igual con las personas negras, a un grupo humano durante un montón de tiempo, y eso se expresa a través del género de dos maneras diferentes. Los hombres negros, ¿no? Primero es por la religión y luego ya con el racismo científico, pues es músculo versus cerebro. Los hombres negros son buenos para el deporte, pero no piensan y son puro instinto y por tanto peligrosos y potenciales violadores. Las mujeres negras no somos violadas, nosotras seducimos, porque somos bombas sexuales, etcétera, etcétera. Nosotras no somos esta idea de la cual el feminismo hegemónico blanco pretende emanciparse, de mujeres que lanzaban sus melenas rubias y lisas desde un torreón en los cuales les encerraban para preservar su moral. Es que a nosotras ni siquiera se nos infería una moral a preservar. Nuestros cuerpos eran públicos. Entonces, a partir de ahí también nuestras prácticas son otras. Pero dentro de todo esto también hay esa tutela. A mí me preguntan cuánto cobro cuando estoy en ciertos sitios, y a mis amigas blancas no, y todo eso tiene que ver un poco con lo mismo. Esto por hablar de cómo hay que entender también que los feminismos son otros, y voy a citar a Audre Lorde, por supuesto no de manera literal porque no tengo ningún tipo de memoria, por eso me escribo todo, ¿no? Audre Lorde dice que las mujeres negras no están esperando, se lo decían a ella, que ha sido una gran escritora, lesbiana, feminista, negra, profesora universitaria, tal,
Y decían, nosotras, a pesar de que nos digáis que estamos buscando que nos tengan pena, la realidad es que partimos de la ira y de la rabia. Y además la gran diferencia es que nosotras, mientras que las mujeres blancas temen que sus hijos cuando cumplan años testifiquen contra ellas, ¿no?, por cuestión de género, nosotras tenemos miedo de que maten a nuestros hermanos o nuestros hijos y que las mismas personas y que las mismas mujeres, ¿no?, con las que estamos militando en el feminismo, las mismas mujeres blancas, no atiendan a las razones por las cuales han matado a nuestros hijos, no reconozcan el racismo. Y esto pues, pasa con muchas cuestiones, ¿no? El hecho de que hay un racismo que se cuela a la hora de juzgar a las mujeres musulmanas o a las que no somos blancas. Y la pregunta era... Está maravillosa. Te voy a cortar que me quedan 10 minutos. No, bueno. 5. No, voy a enganchar. Esa pregunta se la lanzo a Marwan si quieres. Os compartís el tiempo porque nos quedan exactamente 5 minutos. No, hablaba de esa paralización por parte del progresismo. O sea, si la sientes así, ¿no? La pregunta era, ¿crees que hay falta de valentía? Y empezabas respondiendo, ¿no? Que es que no se quiere tratar y no se quiere tratar, ¿por qué, no? Si echas en falta desde determinados sectores de la sociedad, desde determinados sectores políticos en concreto, que se aborde toda esta cuestión de una manera mucho más valiente, no desde los microtemas que tradicionalmente se han ido hablando, que es verdad que la izquierda siempre ha defendido los derechos humanos, hay una defensa de la vida de los migrantes, pero hay una cantidad de temas que se les están escapando y se les está la derecha los está canibalizando, ¿no? Yo quisiera, Venga. antes de pasar, que yo creo que... Tenéis es 5 otro minutos punto. entre Sí, los 2 minutos. Venga. 1. 2 minutos. Y es que hace muy poco yo caí en cuenta que realmente el feminismo es fundamentalmente occidental, lo mismo que el enfoque de género, y es una colonización infame. Es decir, el que no esté del lado de las feministas o del feminismo y del enfoque de género está por fuera, por ejemplo, de la cooperación internacional. La cooperación internacional te obliga a tener un enfoque de género que es enfoque de mujer, no existen los hombres. Los hombres no son sujetos de atención para ningún acto de cooperación y yo he trabajado en muchos proyectos donde los sujetos de atención deberían ser los hombres. Por ejemplo, los sicarios son fundamentalmente hombres. Por ejemplo, los guerrilleros son fundamentalmente hombres y hay que atender con enfoque de género masculino. Pero el caso más impresionante fue cuando estuvimos yo dirigí el área social de la reconstrucción de un terremoto muy grande que hubo en el eje cafetero en Colombia, y las mujeres terminaron por abandonar a los hombres, porque los hombres perdieron su trabajo porque no había dónde trabajar. Y la cooperación internacional decidió que le daba subsidios o casa a las mujeres cabeza de hogar. Entonces, el peor negocio era tener un marido. Y eso fue, si no fue porque nos aliamos duro con la iglesia y con muchos otros, pues a decir, no, señores, esto no es así. Está mal enfocado. Esto está mal. Pero además, por ejemplo, yo insisto en que en una sociedad en guerra, el patriarcado tendría que ser un asunto a reflexionar. Y me devuelvo corto. Yo entendí lo de la colonización de estas doctrinas, que son doctrinas como otras, cuando en la Comisión de la Verdad tuvimos una negociación con los pueblos indígenas y afro, y nos dijeron, no queremos feminismos y no queremos enfoque de género. Nosotros tenemos otras maneras de entenderlo. Entonces, nosotros estamos, por ejemplo, me impresionó mucho, hay comunidades indígenas para las cuales el tema de la homosexualidad no es un problema porque lo consideran natural. Otros para los cuales es un problema que están trabajando, pues es un asunto al que le están poniendo atención. Entonces, otros para los cuales pues saben que hay una dificultad, pero no se les convierte en un problema. Y las comunidades afro y las comunidades indígenas decían, no queremos que vayan a trabajar con las mujeres el enfoque feminista que ustedes están queriendo imponer. Y ellas mismas lo decían, nosotros tenemos que liberarnos, pero nosotros. No como una doctrina que se trae de afuera, que es un empeño. El que no está ahí es todavía parte de la barbarie. Entonces quería decir eso porque
Sí creo que hay que tener mucho cuidado con todas las doctrinas porque todas tendrían que tener una lectura de contexto cultural muy, muy delicada para saber qué tanto, si es un avance o es una invasión cultural. ¿Qué es lo que pasa con la burka? Pues cuando a ti te dicen no puedes ir al colegio con burka, es no te queremos aquí. Porque si tú tienes burka es porque quieres tener burka o porque tienes que tener burka porque cualquier cosa. Y ya en Europa hay varios países donde la burka está vetada. Marwan, tienes el minuto final, minuto de oro, y puedes decir lo que te dé la gana. Mira, me has preguntado sobre una cosa que sinceramente no sé qué responder. Por eso, Porque di lo es- que porque quieras. es como muy abierto. Yo sí te digo que... O sea, que... Bueno, es que el último minuto esto es como cuando... Muchísimas se lo dan a responsabilidades. Pedro Sánchez y a Rajoy. Pero ahora ya no pueden cambiar de Hacer canal. responsabilidad. Ya. No, a mí me gustaría, como has dicho, al principio has dicho, ¿qué se puede hacer desde vuestra aportación desde cualquier lugar? Porque yo te voy a hacer una reflexión como artista. Siento que desde el arte, hace poco mi hermano me decía, porque ahora se ha puesto como un poco de moda, porque al final siempre es porque se pone de moda. Se habla de Palestina porque se pone de moda, se habla de las mujeres afganas y de los burkas porque se puso de moda durante unos días, además esto no duró nada, se ponen de moda las cosas. Y mi hermano hace unos meses, cuando Palestina todavía no estaba de moda o no estaba en los medios o no estaba en auge o no conocíamos, bueno, yo sí lo conocía evidentemente porque estoy metido en ello todo el rato, pero mucha gente no conocía la barbarie que se estaba cometiendo contra los palestinos, más allá de alguna noticia corta, pero no veía las mutilaciones masivas de niños, etcétera, etcétera. Mi hermano me dijo, tío, Marwan, o sea, los medios han claudicado totalmente, los políticos han claudicado totalmente y uno de los pocos que van a dejar testimonio sois los artistas. Y es verdad, por suerte los medios están dejando pinceladas, no mucho, porque no se meten demasiado en la realidad de lo que sucede en Palestina para explicarlo en condiciones, como el tema de que maten tantos niños es tan impresionante, pues digamos que los medios se han enfocado un poco en eso, ¿no? Y que encima los matan de hambre a cientos de miles de niños, ¿no? Pero yo siento que el arte tiene una función combativa que como sociedad que está demasiado dominada por el consumo y demasiado dominada por el ruido y demasiado dominada por las redes sociales, por las pantallas, en las que las personas están un poco separadas de su sensibilidad. Siento que el arte ha perdido un poco esa función vigilante, ¿no? Esa función vigilante que también ha ido perdiendo en parte el periodismo, que yo siento que el periodismo debería tener una función mucho más vigilante y se ha vuelto un periodismo básicamente a la carta porque el usuario del periodismo, las personas que leen periódicos o que consumen en muchas ocasiones, buscan solo medios que confirmen lo que ellos piensan y no que les cuenten la verdad. O sea, la verdad ya no interesa mucho en el periodismo, ¿no? Y todo esto, pues esto se ha extendido mucho y se ha dejado de contar la verdad en el periodismo y yo creo que desde el arte también se ha dejado un poco de estar en la verdad. Se ha dejado de contar, estamos demasiado en los temas de amor. Yo el primero, pero yo por suerte en todos mis discos siempre ha seguido habiendo canción social, en todos mis libros también, pero veo a tantos y tantos artistas que no se implican, que tienen una grandísima posición, que sé que tienen una sensibilidad de más, pero luego por un puñado de likes o por cobardía, para que no les digan tres cosas, que no se implican ni en su arte, ni en su discurso, ni apoyando, ni donando, ni esto ni lo otro, que para mí deja bastante que desear. La verdad, ahora por suerte con lo de Palestina, por ejemplo, en Madrid vamos a hacer un concierto hipermasivo con algunas de las mejores bandas y de los artistas más importantes de España y se han sumado todos de cabeza y yo lo agradezco de corazón, pero hemos tardado mucho, hemos tardado 2 años en hacer esto. O sea, 2 años, según investigaciones, no son 70.000 muertos en Palestina, son casi 700.000. Son 400.000 niños muertos y no 20.000, como se habla, o 30.000, como se habla. Son 400.000 niños muertos. Que hayamos tenido que esperar a eso, ¿no? A combatir cuando ya la catástrofe y el genocidio se ha llevado totalmente a cabo es una de las grandes desgracias. Yo creo que el arte tiene que cumplir una función mucho más vigilante, mucho más de contrapoder para las aberraciones que están haciendo los políticos y más hoy en día, porque hace 20 años es verdad que la canción de autor era mucho más vigilante porque hace 20 años los movimientos sociales y la principal ciencia que había, la ciencia principal del siglo pasado era la sociología, eran los movimientos humanos, era la política, era mucho más interesante, las cosas globales. Ahora todo se ha atomizado y digamos que ahora la ciencia más importante se ha vuelto la psicología. Ahora todo es el yo, no es el nosotros. Y esto también se refleja mucho en el arte, que el arte es demasiado autorreferencial
y habla muy poco del nosotros. Y creo que ahí estamos fallando. Yo veo a los cantautores de mi generación y casi todos estamos todo el puto día hablando de amor. Y yo por suerte, como digo, y está guay, porque si hablamos de amor también como un entendimiento de que las relaciones entre dos personas son una extensión de las relaciones grupales, bien, pero si solo es de tú me has quitado, tú no me has dado y se vuelve pueril el arte, estamos perdiendo una de las grandes bazas para transmitir la profundidad de la experiencia humana. Y creo que el arte debe servir para vigilar muchísimo más a los gobiernos, para criticar muchísimo más a los gobiernos, para hablar de muchísimas más cosas sociales y bueno, y esa es mi pequeña reflexión. Creo que estamos demasiado centrados en el consumo, demasiado centrados en el tener. También somos víctimas de ello, evidentemente. O sea, vivimos en el sistema en el que vivimos y a veces nos cuesta ser unos outsiders y necesitamos el móvil y es nuestro ordenador personal, pero también es la herramienta a través de la cual nos controlan y nos desactivan. Y tenemos que hacer un trabajo de conciencia para que no nos desactiven tanto y para empezar a ponerle las pilas y empezar a apretar a los gobiernos, básicamente porque los gobiernos deberían aportarnos soluciones, deberían servirnos y últimamente desde hace ya bastante tiempo da la sensación de que están más para servirse que para servirnos. Y esto es inadmisible, que no estén los grandes temas o los grandes problemas de la humanidad o de los países no estén verdaderamente en la agenda de los políticos, que los debates en los congresos estén más basados en lo que han hecho los políticos entre ellos, ¿no? Es que tú eres corrupto, es que tú tal, o sea, se habla de políticos y no de política. Es absolutamente acojonante. Y nosotros como ciudadanos deberíamos estar en la calle y como artistas deberíamos estar hablando de eso constantemente y apretando más, pero estamos demasiado desactivados. Y creo que esa función vigilante como ciudadanos, como periodistas y como artistas la estamos perdiendo y es uno de los grandes dramas de esta época. Y nos pasará algún día, pues como la película Wall-E, que al final solo estaremos todos así obesos y mirando pantallas y absolutamente desactivados hasta que un día despertemos. Así que ojalá sigamos cultivando desde muchos puntos un arte que pueda ayudar a despertar a las personas. Pero la verdad que igual que con lo de Palestina y con muchos de los temas que hemos tratado, yo soy súper pesimista, sinceramente. Soy súper pesimista. Yo quisiera decirte, para reafirmar, que dejemos de entregarle toda la responsabilidad a los políticos. Ellos no nos van a salvar. Es la sociedad civil, hay que recuperar la política, por supuesto, pero no son los políticos. La sociedad civil se activa o moriremos. Claro. Pues muchas gracias, tenemos que cortar, tengo órdenes de arriba. Ha sido un privilegio. La palabra no es moderaros porque ha salido... Van contentos, ¿eh? Espero que sí y espero que esta conversación vaya más allá de este espacio, que llegue a vuestras casas, que la continuemos en los bares, en las redes y que no dejemos que se apague porque es lo que nos va a salvar de la monstruosidad, ¿no? Gracias a vosotros también. Muchas gracias. Y un aplauso, que menudo cartelazo, ¿eh?